Tenemos entonces a continuación a la doctora Elizabeth Zucardi Porras. Ella es psicóloga cristiana, ha sido columnista del periódico El Meridiano de Sucre, presentadora de programas de radio y televisión, es pastora evangélica, no tengo aquí el dato de qué iglesia exactamente, pero además es presidente de la AMES, es decir, Asociación de Ministros o Ministerios Evangélicos de Sincelejo, de Sucre. Ella nos va a orientar en este momento sobre el mismo tema de la enseñanza de la educación religiosa escolar y ética, pero desde una mirada teológica, desde un enfoque teológico. Así que, mi estimada Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Agradezco esta invitación a este foro virtual para docentes de educación religiosa escolar y de ética del departamento de Sucre. Me corresponde participar con el enfoque teológico sobre la enseñanza de la educación religiosa escolar y ética, en aras a la formación de la comunidad educativa, docente, los padres de familia y estudiantes. Saludo muy especialmente a la Pastoral Educativa Diocesana, a Monseñor José Clavijo, al teólogo Erasmo Tuiray, al sacerdote Edinson Arcia, al señor gobernador y a la gestora social Karina Espinosa, al señor alcalde Andrés Gómez, a la concejal Daniela Vergara, a la doctora Eliana Perna y al licenciado Alfredo Romero, con quienes estoy compartiendo en este panel, y a todos los docentes y participantes de este foro. En el desarrollo del ser integral de cada persona convergen muchos factores importantes que hay que tener en cuenta, porque en cada persona forma parte fundamental el hogar, la escuela principal de donde ellos vienen, el colegio donde ellos están estudiando y la religión que profesan sus padres cuando son niños. El lema de este foro es despertando valores para una formación integral de joven de hoy en lo humano y lo espiritual. No podemos desconocer que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo forman al ser humano. Y nos ocupamos del cuerpo, por supuesto, alimentándolo, manteniéndolo saludable. Y del alma, que es donde está nuestra voluntad, nuestras emociones, donde nosotros estamos recibiendo y adquiriendo todos los conocimientos. Pero el área espiritual muchas veces la dejamos de lado, no la enriquecemos, no la alimentamos, y entonces el ser humano está falto de esa vital área donde se desarrolla como ser humano integral en medio de la sociedad. Así que cada área necesita un cuidado especial para que se pueda formar esa integralidad. Y la primera escuela, la más importante, es la familia, el hogar. Y tiene un libro importantísimo de donde puede sacar todas esas enseñanzas y son las Sagradas Escrituras. En la Biblia usted encuentra el mejor canon de conducta para el comportamiento humano, ético, social, en donde allí va a encontrar usted todas las áreas posibles para un buen desarrollo del ser humano. Así que las Sagradas Escrituras deben ser el libro base, no solamente ya en el hogar, sino también debe ser tenido en cuenta en las instituciones educativas. La palabra del Señor lo dice claramente. En el libro de Segunda de Timoteo, dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios, ciertamente, pero tiene una utilidad, y a mí me gustaría leérselas porque aquí se habla que desde la niñez, o sea, desde la niñez hay que enseñarlo. Dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. El conocimiento te permite tener muchas asignaturas, conocer mucho de la ciencia, pero la sabiduría es lo que te enseña realmente a vivir bien la vida. Y en el verso 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces no se puede dejar de lado la palabra que contiene tanto conocimiento y sabiduría.
Dice que sirve para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y tiene un fin y un propósito en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no podemos desconocer la importancia que tienen las Sagradas Escrituras, no solamente para tenerlo en cuenta en el hogar, sino también en las instituciones. Yo quiero centrarme más que todo en la situación que se está viviendo en la actualidad. La doctora Daniela, como nos explicó de manera tan perfecta lo que significa todo este concepto en la ley, y Monseñor pues nos dio una explicación muy profunda. Pero yo quisiera tocar el corazón de los docentes, quisiera tocar la condición que estamos viviendo nosotros actualmente, porque nosotros desde las iglesias cristianas evangélicas nos preocupamos por esta generación. Estamos mirando un desajuste social tan tremendo que si no hacemos algo pronto no vamos a poder lograr superar estos problemas, se nos va a salir de las manos. ¿Por qué? Porque si la escuela primaria es el hogar y hay padres ausentes que han delegado su responsabilidad a las instituciones educativas y que no han entendido la importancia que tiene el que ellos eduquen a sus hijos, entonces no tenemos un solo problema en la institución educativa, tenemos algo que surge desde la base fundamental de la sociedad, que es el hogar. Y las escuelas no están preparadas para reemplazar a los padres, ni deberían hacerlo. Ellos son los encargados de reforzar las bases morales y espirituales que traen de casa. Y el mejor modelo que nosotros podemos traer, el más efectivo, es Jesucristo. Jesús a los 12 años estaba en el templo, se le había perdido a sus padres, estaba muy preocupado y en el lugar que menos imaginarían encontrarlo, estaba en el templo, escuchando hablar a los maestros de la ley. A veces nosotros pensamos que los jóvenes no se interesan en esos asuntos. Monseñor Clavijo lo dijo muy claro. Ellos sí están interesados, ellos sí quieren saber, ellos sí quieren tener una respuesta. Pero este joven, Jesús, ya tenía conocimientos. Él quería saber más, pero ya tenía conocimiento porque sus padres se habían dedicado a enseñarles la ley desde que él era niño. De tal manera que cuando él iba todos los años a celebrar las fiestas en Jerusalén, sus padres se ocupaban de enseñarle y decirle por qué lo hacían. Era un buen modelo de enseñarse. Las fiestas siempre dejan en recordación de los niños por qué se está celebrando y le da la posibilidad a los adultos de explicar el porqué de esas festividades. Pero no podemos desconocer que la Biblia es el manual de educación para lograr que sean enteramente preparados. ¿Para qué? Para que se conviertan en hombres y mujeres de bien. Por lo tanto, la educación que se tiene que brindar es teórico-práctica. ¿Y quién mejor mirar el ejemplo del maestro de todos los maestros? Enseñaba por medio de parábolas, con ejemplos simples de la vida diaria, pero tenían una profundidad espiritual. Creo que a veces nos hemos vuelto tan pragmáticos que los docentes enseñan una clase de religión bastante aburrida y los muchachos no sienten ningún atractivo. Pero si la Biblia se les abre por medio de las explicaciones y por medio de los ejemplos que muchos de los personajes bíblicos nos dejaron, seguramente que vamos a lograr la atención. Así como Jesús estaba sentado con los maestros de la ley, nosotros lograremos la atención de los jóvenes. No más lecciones aburridas y teóricas. No se trata de enseñar y tan solo transmitir conocimiento, sino de desarrollar temas de reflexión para aplicarlos en su contexto social y familiar. Enseñar prácticas que eduquen al niño en el autoconocimiento, en el juicio ético, en la inteligencia crítica, el diálogo, en la participación respetuosa de las diferencias, en la tolerancia y en el compromiso de la búsqueda del bien común. Porque actualmente estamos viviendo un déficit moral tremendo. Los valores éticos, morales y espirituales están dejados de tener en cuenta. Ya parece que pasaron de moda. No podemos llamar natural a lo que se ha vuelto común. No podemos llamar bueno a lo malo. No podemos aceptar lo malo como si fuera malo, como si fuera bueno. Entonces es necesario que nuestros jóvenes, nuestros niños, reciban lecciones de vida para mejorar su carácter, lecciones de vida para ser mejores personas, para que tengan temor, para aprender a solucionar conflictos,
para trabajar mancomunadamente con los padres de familia. Se requiere que la escuela, los colegios, abran las puertas a los padres de familia y puedan hacerles un seguimiento y puedan hacer escuelas de padres para que la falacia con la que los niños llegan al colegio lo cubran ellos, porque esa es su responsabilidad. A un docente no se le puede delegar la responsabilidad de ser padre, porque entonces allí, ¿qué sucedería? Es posible que ese docente, de acuerdo a su creencia, imparta, aún sin quererlo, pero de todas maneras muestre su preferencia. Pero si el niño viene con buenas bases bíblicas desde su casa, no va a tener esa dificultad de decir, en la escuela me van a cambiar o de religión o de modo de pensar. El colegio, la escuela como tal, no es el ambiente adecuado para hacer proselitismo religioso. Los que van a enseñar en ética, los que van a enseñar religión, no van a tratar de encontrar que un niño o una niña se convierta de una o tal religión. Lo más importante es abrirle las Sagradas Escrituras y mostrarle qué hay en ellas, porque ahí es donde está el compendio de los valores éticos, morales y espirituales. Entonces hay un contraste con la educación actual y con lo que los jóvenes quieren escuchar. Estamos inmersos en una cultura light, sin valores, superficial, fugaz, permisiva. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Y la religión y la espiritualidad no están de moda. A pesar de que usted abre hoy la internet y usted puede recibir cualquier enseñanza a la carta, usted puede recibir de cualquier clase de religión, puede recibir una enseñanza. Eso no es lo que realmente hace cambiar al ser humano. La falta de criterio moral, la frivolidad, la apatía, la indiferencia, el aburrimiento, el cansancio y la depresión hacen que las personas no tengan ningún interés de seguir nada que tenga que ver con la religión. Yo quiero hacer unas recomendaciones, por ejemplo, a los docentes, que ya vi que trataron el tema y me agradó muchísimo. Todos los conceptos que se han emitido en este foro son supremamente válidos y los docentes deben estar preparados en el área religiosa de valores. Los docentes deben conocer la Biblia. Si las personas van a estudiar matemática, tienen que seguir un currículum, tienen que seguir un libro. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando se trata de la religión? No es ir a aprender dogmas, no es ir a aprender de pronto mandamientos o ministerios, es aprender lo que la palabra del Señor dice. Si tan solo cogiéramos de los libros de la Biblia y nos ubicáramos en Proverbios, nos ubicáramos en Eclesiastés, tendríamos para sacar una gran enseñanza de cuál es el comportamiento correcto del ser humano. Debe haber un acercamiento con los padres de familia para realizar esa escuela de padres. A los padres de familia no podemos ser tan permisivos con ellos, pues según ellos no tienen tiempo, no tienen las posibilidades de enseñarle a sus hijos, pero esa es su responsabilidad primaria y no se la pueden otorgar a un docente, no se la pueden otorgar o intildar a la escuela. El padre de familia tiene que seguir siendo responsable de ello y hay que hacérselo saber y hay que hacérselo entender. Pero un padre de familia que no tiene ninguna base, que no tiene ninguna educación moral, que no tiene ningún civismo, difícilmente va a entregarle a la sociedad un buen elemento. Difícilmente va a poder decir, estos jóvenes fueron bien educados en medio de su familia. Entonces, el acercamiento con los padres me parece a mí que sería otro de los puntos importantes para tener en cuenta si ya se está pensando en cómo decirle de pronto al gobierno un poco más de clases, un poco más de horas, porque las horas que se les están otorgando son muy pocas. Entonces, debe haber ese tiempo con los padres de familia. Y también debe haber un trabajo mancomunado entre el sector religioso para darles apoyo. Mire, zapatero a su zapato. Cada quien sabe manejar y tiene fortalezas en algunas áreas. Si no hay ninguna prevención y si en una institución educativa, así como se le abren las puertas al sector religioso católico, se le abre al evangélico, como decía el teólogo el Erasmo, decía, aquí no hay que estar
sesgando, sino que cada quien pueda tener una participación. Creo que se enriquecería muchísimo el conocimiento que se le pueda impartir a los jóvenes y eso terminaría redundando en una mejor sociedad, que definitivamente es a lo que nosotros estamos apuntando. ¿Y por qué lo digo? Porque algo tiene que estar sucediendo, porque lo que estamos viendo en la actualidad es terrorífico. Jóvenes metidos en la drogadicción, en el alcoholismo, niñas embarazadas a tempranos años de edad, muchachos vándalos que hacen desastre. Lo que vimos nosotros hace un poco de tiempo en Bogotá fue terrible. Jóvenes estudiantes universitarios siendo tan violentos, deteriorando, nada de civismo, nada de ética, nada de valores. Eso debe pellizcarnos y mostrarnos que algo está pasando con nuestra juventud y con esta generación. Hay una cita bíblica que debo mencionar, y recuerden que a mí me corresponde la parte teológica y por eso estoy tomando como base la Biblia. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 5 al 11, se nos muestra realmente lo que debe suceder en el desarrollo integral del ser humano. Dice así desde los versos 5, mas vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí entra ese conocimiento, lo va a entregar ¿quién? La institución educativa, pero la fe y la virtud deben salir de las bases del hogar. Pero ese conocimiento, si no tiene dominio propio, como dice el verso 6, al conocimiento, dominio propio. ¿De qué vale que usted enseñe a hombres y mujeres muchos saberes, pero no tienen un buen comportamiento, pero no son moral y éticamente correctos, pero son corruptos? ¿De qué vale tanto conocimiento? Pero dice que hay que añadir dominio propio. Y al dominio propio hay que añadir paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué se va a conseguir con todo eso? Miren cuántas cosas hay que añadir. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Se fijó qué clase de persona se hizo? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Yo creo que el trabajo de la docencia es loable y admirable, más en este tiempo, cuando un profesor, una maestra, se enfrenta a un grupo de 20, 25 personas, 25 jóvenes o niños, donde cada día es más difícil someterlos. Cada día es más difícil atraerles, llamarles su atención. Cada día vemos que un docente se agota y dice, Dios mío, ¿cómo voy a llegar a estos jóvenes realmente para que lo que yo les tengo que enseñar les cale y les entre? Porque la falacia que tienen en su parte moral, en su parte ética, está impidiendo que esa enseñanza dé buen fruto. Y es preocupante. No podemos desconocer que cada vez que nosotros prendemos un televisor y escuchamos una noticia que un joven de 16, 17 años violó a un niño, mató a una persona para robarle un celular, se comportó de manera indebida, es responsabilidad nuestra. No podemos intildarle, es que estos jóvenes son unos locos. ¿De dónde salieron? ¿De un hogar mal formado? ¿De una institución que no supo añadir al conocimiento el dominio propio y el resto de las virtudes? La falta de ética se nota mucho en el comportamiento civil. Nuestras ciudades están deterioradas y destruidas por los mismos habitantes. ¿Y quiénes son esos habitantes? La mayoría de las veces jóvenes, desadaptados, desubicados, que no encontraron el bienestar en su hogar y menos en la escuela, menos en el lugar donde fueron a aprender. Entonces, la iglesia juega un papel preponderante, importantísimo,
pero no es la única que puede contribuir o colaborar para un desarrollo integral de un joven. Hay un trabajo mancomunado, un trabajo que se hace en equipo, donde tenemos un fin común, esta generación y esta juventud, donde no estamos pensando en si yo voy a ganar adeptos para mi religión o para mi creencia, fuera de proselitismo religioso. Estamos pensando es en el bienestar de una sociedad a la cual le vamos a entregar nuestro futuro próximo inmediato. ¿Estarán ellos preparados? ¿Serán los jóvenes que van a sacar a Colombia, porque estamos pensando en nuestro país, del ostracismo en el que se encuentran? ¿Estarán preparados para que cuando ocupen cargos de importancia no se dejen tentar por la corrupción, no se dejen tentar por hacer daño cuando están ocupando cargos de importancia? ¿Saldrán de allí los hombres y mujeres que puedan ejercer diferentes carreras de cualquier índole y que lo hagan idóneamente? Tenemos que entonces pensar y enfrentarnos a una condición que bajo todo punto de vista nos debe preocupar. Le debe preocupar a los padres de familia, le debe preocupar a la iglesia y le debe preocupar a la escuela. Pienso muchas veces que los docentes trabajan forzadamente tratando de mitigar un poco la condición que ellos viven día con día. Yo no quisiera estar en los zapaticos de un profesor cuando llega a un curso donde hay jovencitos de 13 años, 12 años, que son indomables, que no hacen caso, que no tienen ni siquiera deseos de estudiar, que están mutilados porque piensan que no hay futuro para ellos, que cuando se enfrentan a su mundo y a su devenir diario dicen, aquí lo único que me toca es ser mototaxi. No tienen esperanzas, no tienen ilusiones de un futuro mejor. Así que esta educación no se puede mirar bajo un solo aspecto. Pobres docentes a los que se les ha entregado toda una responsabilidad que no les corresponde. Desde la iglesia nosotros hacemos una pequeñita parte, porque la gente que llega a nuestras congregaciones son pocas, pero los jóvenes llegan a las instituciones educativas y llegan en multitudes. Así que ese sí sería el escenario apropiado para hacerlo, pero con el concurso de la iglesia, con el concurso de los padres de familia, con toda seguridad que mejoraríamos mucho nuestro entorno social y familiar. La violencia intrafamiliar se disparó. En esta época de pandemia ha sido terrible. Y estos niños pequeños están viendo a padres de familia que se golpean, que se maltratan, aún pierden la vida. ¿Qué será de esos niños si no hay una intervención firme, una intervención poderosa para poder cambiar y mitigar lo que ellos presentan? Es posible que me equivoque y aquí hay muchos docentes y a lo mejor ellos me van a aclarar y eso me va a alegrar mucho, que en los colegios siga habiendo un lugar donde los niños y los jóvenes sean tratados con consejería. Ellos puedan llegar donde un psicólogo, ojalá cristiano, con bases cristianas, y se les pueda atender, se les pueda dar un consejo a tiempo. He tenido acercamiento con algunos rectores de algunos colegios que me dicen, estamos desesperados, no damos abasto, estamos angustiados. Hay deserción escolar porque las jovencitas quedan embarazadas a tempranos años de edad. Los jóvenes tampoco quieren seguir estudiando porque la drogadicción les ganó la batalla. Hay problemas sin número, porque un niño que sale de un hogar mal habido, de un hogar disfuncional, va a generar problemas en cualquier otro lugar donde se encuentre. Entonces, se requiere de un trabajo mancomunado, de un trabajo que no solamente se le deje a los docentes. Yo felicito al personal docente que se tiene que medir día con día para poder cubrir de alguna manera las falacias que los padres de familia están dejando, ese vacío, ese hueco tan grande. Pero creo que no todo está perdido y que hay miles de posibilidades y un foro como estos podría incentivar a los docentes y a los maestros a prepararse aún más. A mí me gustaría que miraran la Biblia como tienen la oportunidad de mirar si van a estudiar inglés, tienen que tomar un manual del libro de inglés. Si van a estudiar matemáticas, tienen que tener el libro de matemáticas. En mi tiempo era Baldor, yo no sé hoy qué estudios, qué libros tendrán, pero tienen que tener un libro base.
Yo los invito a que encuentren allí en las Sagradas Escrituras, y allí no estamos hablando de religión. En las Sagradas Escrituras estamos hablando del conocimiento del ser humano para llevar una vida íntegra, una vida familiar y social que construya, que repare, que arregle y que nos brinde un futuro mejor. Espero que esta intervención satisfaga el deseo de los organizadores de este magno evento para que de esta manera puedan contar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica que tenemos un buen número de iglesias en diferentes partes del municipio de Sincelejo y del departamento de Sucre, donde hay un pastor o una pastora que de pronto, sin la preparación de tener un cartón universitario que diga que es un docente, está ejerciendo esa labor y lo está haciendo con amor y lo está haciendo con el deseo de ayudar a esta sociedad. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por permitirme esta participación y estoy atenta a cualquier inquietud que se les presente. Doctora Elizabeth, muchas gracias por su intervención, por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y también sus preocupaciones al respecto.